Hola, muy buenas noches, mis queridos hermanos, hermanas en Cristo. Dios me los bendiga. Es una noche especial, una noche en la que venimos a traer un poquito de lo que Dios pone en nuestros corazones para que podamos rendir cada día más conforme a su voluntad y que podamos seguir siendo verdaderos hijos, verdaderos cristianos, verdaderos caminantes en rectitud y en santidad, buscando siempre el bien para aquellos que nos rodean. También le vamos a pedir a cada persona que se conecta el día de hoy, pues que se ponga en oración juntamente conmigo y sabiendo que el Espíritu Santo pues está en presencia de cada uno de nosotros para empezar con este lindo programa que Dios nos ha regalado ya desde enero. Padre Santo, en esta noche maravillosa te damos gracias. Te damos gracias por tu misericordia, porque nos has dado la oportunidad, mi Señor Jesús, de estar reunidos hoy otra vez para escuchar tu palabra. Te pedimos que nuestros corazones sean limpios, Señor, que nuestros corazones sean librados de todo, Señor, aquello que ha sido suciedad por el día de hoy, para que al limpiarlo, mi Señor Jesús, la palabra entre bien y sea algo que edifique el cuerpo de Cristo. Te pedimos con humildad, mi Señor Jesús, para que nos des, Señor, mucho en este día, Señor, que nos des esa gran oportunidad de entender tu palabra, esa gran oportunidad de poder sentir de tu amor y de tu presencia. Te pido, mi Señor, por cada hermano y por cada hermana que se conectan esta noche o en el tiempo, Señor, necesario después de esta semana para ver este mensaje en cualquiera de las redes sociales donde es publicado. Te pido por ellos, para que cada uno conforme a tu voluntad, Señor, pueda recibir de tu palabra, para que los rodee a ellos, para que rodee a sus familias, a sus hijos, esposos, esposas, o a aquellos amigos también, Señor, que necesitan de la palabra, que a través de esta llegue a sus corazones, mi Señor. Yo como tu siervo, Señor, como tu humilde servidor, mi Señor, te pido, mi Señor, que de lo más alto venga el Espíritu Santo, tome mi corazón, para que las palabras que salgan de mi boca vengan del Espíritu Santo. Y así, Señor, poder vernos realizados todos en tu presencia, poder ser llenos todos de tu presencia y poder compartir desde aquí hasta cada uno de sus hogares, sea en Costa Rica o en cualquier lugar del mundo donde estén viendo esta predicación. Te lo pedimos todo a ti, Señor, porque sabemos que vives y reinas y eres Dios. Querido hermano, querida hermana, hoy vamos a empezar un tema, no sé si alcanzará para 2 o 3 viernes, en el cual les pido con mucha paciencia que escuchemos esto, porque es una palabra que es buena, es una palabra que viene en el libro de Hechos y que nos va a ayudar, a cambiar nuestra forma de pensar. Vendrá la sabiduría de lo alto, que es la que todos estamos necesitando para poder dar pasos firmes, porque nos hemos basado mucho en la sabiduría del ser humano normal, que todo el mundo dice, sí, pero es que este hombre es sabio, vea cómo sabe, ¿no? Y vamos a hablar de aquello que es bueno y maravilloso para nuestras vidas. Queridos hermanos, el tema de hoy se titula Pidiendo sabiduría de lo alto. Vamos a ir al libro de Hebreos en el capítulo 8, versículos 26 al 40. Al ser un tema bastante largo, vamos a hacerlo resumido por hoy hasta las 9:35 y seguiremos próximamente la siguiente semana y así hasta que Dios nos lo permita. Así es que vamos a poner mucho cuidado, yo se los voy a agradecer. No es a mí el que pone cuidado, es a lo que Dios tiene para sus vidas, a lo que Dios tiene para sus corazones, porque es algo en lo que Dios me ha hablado y que sé que también les va a hablar a ustedes, así como lo ha hecho siempre, ¿verdad? Entonces siempre pongamos cuidado a la palabra para que ésta nos llene a todos. Dice el título, ¿verdad? Pidiendo sabiduría de lo alto. Felipe y el etíope, Hechos 8, versículos 26 al 40. Aunque es un poquito largo, vamos a leerlo todo porque es muy necesario. Si se mueve el teléfono porque estoy haciendo algunas mejoras ahí, les voy a agradecer que disculpen cuando se mueven. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candesa, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Entonces, y el Espíritu
a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero, ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré, si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada en la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo al eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, si puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades, hasta que llegó a Cesarea. Querido hermano, querida hermana, esta palabra es importante que la entendamos, porque es una palabra que trae bastantes preguntas, diría yo, que tenemos que analizarlas, porque mucha gente no entiende muchas veces las palabras por lo mismo, porque no le dan un verdadero valor a ella. Pero hoy Cristo nos está hablando a través de su palabra y nos está enseñando que tenemos que hacer algo. Ahora, yo tengo varias preguntas y por eso les digo que el tema es bastante largo. Prácticamente me la voy a pasar haciendo preguntas solamente en lo primero que Dios ha puesto en mi corazón. La primera es: ¿será que el etíope, eunuco, somos nosotros? Y que el ángel de Dios nos está mandando esta palabra para que entendamos que estamos en un camino desolado, donde es necesario que se nos explique la palabra o qué nos quiere decir. ¿Has pensado alguna vez en por qué no entiendes la palabra y crees que no es para ti? ¿Cuántas veces te han preguntado si entiendes alguna palabra en específico de la Biblia? ¿Y cuántas veces has dicho: sí, claro, pero en verdad no sabes lo que significa? Como el eunuco, ¿has buscado ayuda o sencillamente no te interesa y te conformas con lo que escuchas sin darte la tarea de escudriñar la palabra? ¿Será necesario el bautismo en agua para conocer más de la palabra? ¿Cómo decir que conozco a Cristo si no permito en realidad ser bautizado, sabiendo que el bautismo es una confesión directa con Dios, donde determina no solo creer en Cristo, sino también ser hacedor de su palabra, empezando con el arrepentimiento de sus pecados y sabiendo que a partir de ese momento comienza una nueva vida y un nuevo caminar en los verdaderos caminos? Vamos a ir tratando de desarrollar este tema con la primera pregunta: ¿será que el etíope somos nosotros? Y es que cuando Felipe, el ángel, le habla para que vaya a un camino desolado, es raro, ¿verdad?, que la gente no pase por ahí. Pero no es sobre la casualidad que el Espíritu Santo le hable a Felipe o el ángel le hable a Felipe y lo lleve exclusivamente por un camino desolado, por donde nadie caminaba prácticamente. ¿Que andaba escondiendo este eunuco? ¿O por qué se iba por ahí? Porque cuando yo veo esta palabra y empiezo a analizarla, me doy cuenta de algo muy importante. Este eunuco creía en la palabra de Dios. Y estamos hablando del Antiguo Testamento. Porque esta palabra que el eunuco está leyendo viene en Isaías.
Y cuando uno ve que viene en Isaías, entonces uno dice, pero hey, ¿qué pasó aquí? Él estaba leyendo la palabra de Dios, pero no la entendía. Y ahí es donde viene la preocupación de muchos de nosotros cuando leemos la palabra de Dios y no la entendemos. Lo primero que nos da sabiduría de lo alto es leer la palabra de Dios. Pero te hago una pregunta más. Cuando lees la palabra de Dios, antes de leerla, ¿oras? Porque si no oramos, ¿cómo sabemos que lo que estamos leyendo está correcto? ¿Cómo sabemos que lo que estamos escuchando es correcto? Debemos orar antes de leer la palabra de Dios para que Dios nos dé discernimiento de su palabra. La segunda pregunta dice, ¿has pensado alguna vez en por qué no entiendes la palabra y crees que no es para ti? Y es que esto nos pasa a todos. Muchas veces pasamos por un versículo bíblico y no lo entendemos. Si vemos bien este versículo bíblico del que nos está hablando el eunuco, estamos viendo que en Isaías 53 se le está hablando a Cristo. Se le está diciendo lo que va a pasar con Cristo. Pero él no entiende. Si yo le leo ahorita, como oveja a la muerte fue llevado, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo transquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El eunuco estaba leyendo eso. Y le estaban hablando, porque vean que el eunuco viene de Jerusalén. Ya tenía que conocer de Cristo, pero no lo había recibido. Vean que si no lo habían, nosotros no lo había visto o no lo había recibido, que él pide que le expliquen esa parte. Yo no sé si usted ha entendido que cuando dice aquí, como oveja a la muerte fue llevado, se habla de Jesús desde el Antiguo Testamento. También dice, y como cordero mudo delante del que lo transquila, cuando lo están azotando, así no abrió su boca, se mantuvo callado. Siguen hablando de Jesucristo. Ahora, ¿por qué nosotros entendemos esta palabra? Porque la sabiduría de Dios viene a cada uno de sus hijos. La sabiduría de Dios viene a llenarnos de su palabra. La sabiduría de Dios nos explica qué dice cada versículo en la Biblia. Y hoy nos dice una cosa y mañana nos dice otra, porque como es palabra viva. Pero yo te pregunto una vez más, ¿por qué igual que el eunuco Dios nos está llamando hoy? Nosotros estamos en caminos desolados. Si no leemos la palabra de Dios, si no la escudriñamos, es porque andamos en soledad. El único que nos puede hacer compañía en nuestro caminar es Cristo. Ningún ser humano nos va a defender del maligno. Ningún ser humano nos va a librar de tentaciones. Mas Cristo sí. Y más si habita en tu corazón o si habita en el mío. Cuando uno empieza a leer estas palabras, uno se da cuenta que este eunuco de verdad amaba. Porque tenía la palabra en su mano, tenía el Antiguo Testamento, él leía la palabra de Dios, él quería aprender más. Pero él necesitaba lo que pidió Salomón, sabiduría. ¿Pero para qué necesitaba sabiduría? Para entender la palabra. ¿Por qué creen que muchos iban a Salomón? Porque tenía sabiduría de Dios. Nosotros podemos tener de la sabiduría de Dios si hacemos lo que Dios nos pide. Si nos congregamos, si leemos la palabra, si la escudriñamos, si oramos antes de leer la palabra. Si tomamos esa decisión correcta, Dios nos va a dar sabiduría de lo alto, porque las decisiones correctas vienen de lo alto. Nadie puede llegar y hablar de la palabra de Dios si no está fundamentado en ella. Yo no puedo llegar y decirle a las personas, hagan esto y hagan esto y hagan esto, que viene la palabra de Dios, y yo no lo hago. Es lo que nosotros hacemos conforme a la voluntad de Dios, lo que Dios pone sabiduría en nuestros corazones para que podamos tomar decisiones correctas con sabiduría de Dios. Hola, Jera.
¿Y cuántas veces has dicho, sí, claro? Pero en verdad no sabe lo que significa. Y esto sucede a menudo, que a usted lleguen y le preguntan, o a mí, y nos preguntan, hermano, ¿usted entiende lo que quiere decir esa palabra? Y uno, sí, claro, claro. Pues cualquiera entiende eso. Esa, la soberbia, la que nos maltrata. Porque nos creemos sabios. Que esa no es la sabiduría que da Dios. Nos creemos sabios y creemos que todo lo sabemos. Y creemos que lo que estamos diciendo es lo correcto, aun estando equivocados. Pero muchas veces sabemos que estamos equivocados y aún así sostenemos que está correcto. ¿Cuántas veces que si tienes a Cristo en tu corazón, cuántas veces te lo han preguntado? ¿Tienes a Cristo en tu corazón? Y dices sí. Y dices sí. Y resulta que lo que demuestras no es a Cristo en tu corazón, sino que lo que demuestras es el maligno, sino que lo que demuestras es odio, sino que lo que demuestras es rencor para con los demás, sino que lo que demuestras es insatisfacción por lo que estás viviendo en tu vida, tristeza, amargura, soledad. Eso no es sabiduría a lo alto, decir que tengo a Cristo en mi corazón si no es cierto. La sabiduría a lo alto me lleva a ser una persona sin rencor, me lleva a ser un perdonador, me lleva a tener y a tomar decisiones correctas. Me viene y me explica el qué debo hacer y cómo lo debo hacer para estar bien con los demás. Porque es ella la que me ha enseñado a amar a Dios por sobre todas las cosas. Y es la misma sabiduría la que me ha enseñado a caminar amando al hermano, amando a la hermana, amando a mi enemigo. Porque hemos de aprender a amar a todos por igual, para que la sabiduría de Dios en nosotros sea reflejada en cada acto que nosotros hagamos. Nosotros debemos ser diferentes. Como hijos de Dios debemos ser diferentes al mundo. Solo así podremos mostrar de la sabiduría que Dios ha puesto en nuestros corazones. Porque nadie que viva en el mundo y actúe como los que viven en el mundo puede tener sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios lo que nos dice es lo que debemos hacer. Y no solo a mí, nos lo dice a todos. Nos debe decir cómo debemos caminar. Es la sabiduría de Dios la que te realza, la que te da la luz. Flor María, hola. Dios nos ama tanto que lo que quiere darnos son cosas buenas y nosotros no sabemos aceptarlas porque nuestra sabiduría humana lo único que pide son cosas humanas, cosas del mundo. Yo soy sabio, dicen muchos. Yo todo lo sé. Eso es soberbia. Eso no es sabiduría. La sabiduría me enseña a reconocer mis errores, a reconocer mis pecados, a reconocer cuando he dado un mal paso y he podido lograr pedir perdón. Eso me enseña la sabiduría de lo alto, la sabiduría que me dice cómo debo comportarme. Siguiendo con las preguntas, como el eunuco, ¿has buscado ayuda o sencillamente no te interesa y te conformas con lo que escuchas sin darte la tarea de escudriñarla? Y esta parte es muy importante también, hermanos. Es que el eunuco, a ver, muchos creen que las cosas suceden por casualidad. Eso es verdad, muchos lo creen. Los que son hijos de Dios o somos hijos de Dios, ya sabemos que no es así. No hay nada que suceda por casualidad. Los que suceden en nuestra vida, al profe Adolfo, mucho gusto, Dios me lo bendiga. Nosotros tenemos que entender que las cosas nunca van a suceder por casualidad. Dios tiene un propósito para nuestras vidas y muchas cosas de las que suceden que no son del propósito de Dios son ocasionadas precisamente por las circunstancias que nosotros mismos provocamos. A ver, la semana pasada puse un ejemplo de un futbolista. Hoy vamos a cambiarlo. Vamos a poner un ejemplo de un alumno que si se determina sacar bien un examen,
Este alumno va a estudiar, se va a quemar las pestañas, como decíamos antes, para salir bien en su examen. Y probablemente este alumno va a salir bien en su examen. Por más que le cueste, si estudió lo necesario, va a salir bien en su examen. Pero muchos dicen, fue una casualidad porque ese chiquito es bien burrito. O esa chiquita es bien burrita, porque hasta aprendemos a ofender de esa manera. O uno mismo, yo soy bien burro y me pegué bueno el examen. Eso es una casualidad. Pero no es casualidad cuando usted dedica el tiempo a ello para salir bien. Es porque Dios te da fuerza para que lo logres. Porque por sí solo tampoco lo vas a lograr. Pero Dios te da sabiduría para que tomes el tiempo necesario y el ocio lo hagas a un lado. Pero si no estudias y en lugar de estudiar coges el tiempo ocio para hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que vas a realizar, con ese examen, te va a salir mal. Y eso no es culpa de Dios. Dios te dio sabiduría para que aprendas a aprovechar el tiempo. Pero no quisiste aprovechar ese tiempo. Adiós a la sabiduría. Preferiste hacer lo que tu sabia sabiduría dice que hay que hacer. No, vamos a jugar bola, más tarde venimos a estudiar. No, vamos allá, vamos, ahora más tarde, mañana podemos estudiar, vamos a dormir, hay que descansar, no te afanes por el día de mañana, pero es que hasta eso malinterpretan. Dejan todo para mañana. Lo que es de hoy se hace hoy, porque el mañana no sabemos si va a estar. Esa sabiduría que Dios pone en nuestros corazones nos enseña a que lo de hoy se hace hoy. Mañana veremos si Dios nos da vida y hay que hacer algo nuevo. Pero no podemos tomar decisiones que nos están afectando nuestro propio ser. Tenemos que tomar en cuenta que si no leemos la palabra de Dios, ¿de dónde va a salir la sabiduría de Dios hacia nosotros? ¿Cómo va a poner Él sabiduría en alguien que no lee la Biblia? ¿Cómo va a poner sabiduría de Dios en alguien que no ora? ¿Cómo va a poner Dios sabiduría en alguien que no quiere compartir con los hermanos? ¿Cómo va a ponerle Dios sabiduría a una persona que lo único que piensa es en sí misma? Es la parte que debemos entender, que tienen que haber cambios. Queremos que esto cambie, queremos que Costa Rica cambie, queremos que se erradique el problema que está habiendo en Nicaragua y en muchos países, porque eso no es solo en Nicaragua. Y vea que nos vemos afectados todos. Pero no hacemos nada. No buscamos soluciones a los problemas, sino que más bien los hacemos más grandes. La sabiduría de lo alto nos enseña a orar. A orar por los pueblos hermanos. A orar por mis enemigos para que Dios los toque, los tome y los lleve a un buen caminar. Y así nos podamos entender como hijos de Dios. Esa es la sabiduría que Dios nos da. ¿Será necesario el bautismo en agua para conocer más de la palabra? Vamos a ir a Mateo. En Mateo nos va a hablar un poquito de este tema que es muy necesario. Porque mucha gente no cree en el bautismo. Y no me refiero al bautismo de cuando teníamos meses. Porque ese bautismo no se da cuenta a nadie. Ese bautismo es una presentación que nos hacen al pueblo. Es una presentación donde dicen, en Él tengo complacencia, como lo dijo el Padre Santo sobre su Hijo amado. Así nosotros tenemos complacencia de nuestros hijos cuando los presentamos al pueblo, para que vean que tenemos un hijo y que vamos a buscar la manera de que crezca como creció Jesucristo, en obediencia. Eso es lo que hacemos, presentar a los niños. Mateo 20, versículo 23. Vamos a ver qué dice Mateo 20, versículo 23, para que nos empapemos un poquito de lo que es el bautismo y cómo también a través del bautismo nuestra sabiduría comienza a ejercitarse, la que Dios nos pone. En Mateo 20, 23 dice, Él les dijo, y estamos hablando de la petición de Santiago y de Juan,
Voy a leerlo desde un poquito más atrás para que lo entendamos todos. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautizo con que yo bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Gretel, saludos, bendiciones. ¿Qué dice esta palabra? ¿El bautismo es necesario o no es necesario? El mismo Cristo dice que fue bautizado. ¿Qué fue lo que descendió a Cristo cuando Él se bautiza? El Espíritu Santo. ¿Qué hicieron con Cristo cuando era un bebé? Lo presentaron en el templo. Porque en el bautizo tiene que haber noción de arrepentimiento de pecados. Y yo no puedo decir que fui bautizado a primera edad, porque ahí lo que hicieron fue presentarme. Claro, me mojan con agua bendita y todo lo... Pero mi verdadero arrepentimiento tiene que estar en mi corazón y decir, sí, yo estoy arrepentido, hoy te reconozco como mi suficiente Salvador y como mi Señor. Y comenzaré una nueva vida. Y cuando usted comienza una nueva vida, Dios pone de su sabiduría en tu corazón, para que las decisiones que a partir de ese momento tomes sean en base a la palabra de Dios y ya no como eran antes, en base a lo que el mundo quería que tomara decisiones. Amar es lindo, amar es hermoso, pero se necesita de la sabiduría de Dios para poder entender a cada hermano de acuerdo a su forma de vivir, porque todos somos diferentes. Sin la sabiduría de Dios nosotros no podríamos llevarnos con nadie. Porque al ser todos diferentes, vamos a ocasionar problemas para nuestras vidas. Pero Dios es tan grande y tan maravilloso que siembra sabiduría en tu corazón y en mi corazón. Y empieza a enseñarnos qué es lo que debemos hacer. Empieza a decirnos cómo debemos hacer las cosas. Y el mismo Jesús aquí nos dice que los que van a estar a la derecha del Padre, o a la izquierda, como lo pide esta madre, son aquellos que Dios ha preparado. ¿Y a quiénes prepara Dios si no es a sus hijos? ¿Por qué? Porque sus hijos deben ser obedientes a su palabra. Nadie más obediente que sus hijos. Y esto no quiere decir que no caemos en desobediencia. Claro que todos caemos en desobediencia constantemente. Pero si estamos leyendo de su palabra, si estamos escudriñando su palabra, si oramos para entender de su palabra, el Espíritu Santo nos abre el corazón, nos llena de su palabra, porque el Espíritu Santo nos trae toda la verdad a nuestros corazones. Esa es la sabiduría que nosotros necesitamos. Porque la sabiduría que necesitamos es para entender la palabra. Porque una vez entendiendo la palabra con sabiduría de Dios, podemos tomar decisiones correctas. Yo no sé cuánto anhelas estar en los caminos de Dios, pero sí le garantizo que es algo hermoso. Viene uno cansado del trabajo y empieza a hablar con Dios y se resuelven los problemas. Tienes un problema en el matrimonio y hablan de Dios y se resuelven los problemas. Tienes un problema con tus hijos y hablan de Dios y se resuelven los problemas. Pero tienen que ser todos en la familia. Todo el núcleo familiar debe hablar de Dios. Porque cuando todos hablan de Dios, Dios los toma y con su sabiduría la pone en sus corazones para que sus decisiones sean correctas. Solo así podemos salir adelante. ¿Cómo decir que conozco a Cristo si no permito en realidad ni siquiera ser bautizado? Sabiendo que el bautismo es una confesión directa con Dios, donde determinas no solo creer en Cristo, sino también ser hacedor de su palabra.
empezando con el arrepentimiento de sus pecados, sabiendo que a partir de ese momento comienza una nueva vida y un nuevo caminar en los verdaderos caminos de Dios. Hermanos, Dios no me llama más a mí que a ti, ni tampoco te llama más a ti que a mí o que al hermano que está viendo o escuchando este programa. Él nos ama a todos por igual y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Él pone el sol sobre los buenos y sobre los malos, pero de cada uno de nosotros depende el si podemos o no podemos pedir sabiduría a Dios. ¿Qué vamos a hacer para empezar a nacer de nuevo? Tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón. No solo decir que ahí está, porque eso no es cierto. Lo dije en el programa pasado y lo repito. No es decir Cristo va conmigo. No, es decir, ahora Cristo es en mí. Lo que Él hace es lo que yo debo hacer. Como Él camina es como yo debo caminar. Como Él analiza, como Él tiene sabiduría para tomar decisiones, así debo tomarlas. Porque si somos hijos de Dios, debemos actuar como tales. Aquí donde estamos, en la calle, con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros enemigos, no maldiciéndolos, sino más bien bendiciéndolos. Estrechando la mano con todos parejo, saludándolos, mostrándonos como Jesús se mostraba ante el pueblo, misericordioso, siendo diferentes. Esta es la primera parte del programa de hoy. La próxima semana vamos con la segunda parte y algunos versículos bíblicos que necesitamos leer para entender más de lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Agradezco a aquellos que están conectados, son muchos y les doy gracias a Dios por eso. Hoy no me he dedicado a saludar porque el tiempo no ha sido como lo que se necesita para mandar saludos. Habrá momentos en que se podrá, habrá otros en que no. Hoy de verdad que fue solo la introducción, lo que Dios ha puesto en mi corazón para el tema y vendrá lo demás. Hay una niña que Gretel Castro me pidió que orara por ella, se llama Yarubit Mora. Tiene 2 años y sufrió una caída el día de hoy y está muy delicada. Tiene un problemita ahí en la cabecita, entonces vamos a orar por esta persona, por esta niñita. Pero también quiero orar por cada uno de ustedes, hermanos. Quiero orar para que cada uno tome en cuenta lo que la palabra de Dios hoy nos ha hablado. Seremos nosotros como el eunuco, de verdad, que estamos en un camino desolado por no tener una palabra quien nos la aclare. Porque no es nada más de llegar y escudriñar la palabra y orar, no, también hay que congregarse para que se nos explique, porque muchas veces sí, ni yo la entiendo. Muchas veces el mismo pastor de una iglesia va a predicar algo y no puede hasta que no venga otro pastor y se la aclare para que pueda predicarla, o el mismo Espíritu Santo que venga y le ayude. Porque no es sencillo hablar de la palabra de Dios, menos si no me fundamento en lo que ella dice. ¿Cuántas veces hemos necesitado de la ayuda de Dios? Y lo único que hacemos es, y me dio tristeza hoy en uno de los mensajes que me mandaron en el WhatsApp, porque definitivamente uno ve cómo muchas personas aman a Dios solo cuando lo necesitan. Cuando todos entendamos que amar a Dios es lo más importante que hay en nuestras vidas, Dios se va a encargar de darte sabiduría. Se va a encargar de llenarte de sabiduría. Te va a hacer como Salomón. Te vas a poner a tomar decisiones correctas con tu vida y con todos los que te rodean. Así es que hagamos oración pidiendo a Dios para que nos dé sabiduría de lo alto, pero entendiendo que lo que vamos a empezar a caminar es una nueva vida. Y en esta oración lo vamos a hacer. Cierren sus ojos ahí donde están. Si están con su esposa, con sus hijos, tómense de la mano. Demuestren a Cristo que son parte de su cuerpo. Y si está solo, levante sus manos. O inclínese o como está. A la verdad, Dios conoce tu corazón, conoce mi corazón y Él quiere lo mejor. Padre Santo,
Gracias. Gracias por esta noche y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque como este eunuco, Señor, este etíope, tú nos enseñas que nosotros también debemos leer la palabra, pero que también necesitamos de tu sabiduría, mi Señor, para poder hablar de ella, para poder llenar nuestro corazón con tu palabra, para poder caminar conforme a lo que tú tienes para nuestra vida. Gracias, mi Señor Jesús, porque sé que todos los que nos reunimos viernes a viernes estamos entendiendo de lo maravilloso que eres y de lo que podemos hacer conforme a tu voluntad. Gracias porque viernes a viernes tú nos hablas a nuestro corazón. Así como lo haces en el día cotidiano, Señor, por medio de una palabra pequeña que nos mandas. Así te pido, mi Señor Jesús, que empecemos a entender de qué se trata la sabiduría de lo alto, de cómo puede llegar a nuestro corazón y cómo podemos caminar conforme a tu voluntad. Permítenos ser perdonadores, Señor, porque a la verdad nos llamas a eso, pero no hemos asimilado qué es perdonar. Pero con tu sabiduría, Señor, con ella aprenderemos a perdonar, con ella aprenderemos a dar, a regocijarnos, a agradarte, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque sé que hoy muchos creen en Cristo y lo están recibiendo como su suficiente Señor y como su suficiente Salvador. Porque sé que muchos estaban anhelando escuchar una palabra en la cual tú les hablaras, así como lo has hecho conmigo. Señor, que el Espíritu Santo fluya en cada uno de ellos, en cada hermano y en cada hermana que escuche esta palabra del día de hoy. Que fluya, Espíritu Santo, ahí. Que les enseñe a reconocer y que nos enseñe a caminar, que nos enseñe a bendecir a todo aquello que nos rodea, que nos enseñe a dar de tu amor. Gracias, Señor Jesús. Te pido por la salud, Señor, de Yarubín Mora, porque si está delicadita, Señor, por este golpe que se llevó, Señor, que sea tu mano, Señor, misericordiosa, la que lleve la sanidad a esta niña. Que el médico que ponga, Señor, vaya de parte tuya, Padre Santo, poderoso, y la logre levantar, y que sea testimonio del amor que profesa, Señor, en los niños también. Te pido por mis hermanos nicaragüenses y por todos aquellos hermanos que están pasando momentos difíciles, donde sus gobiernos están haciendo cosas que no van con tu palabra. Te pido que como aquí en Costa Rica, Señor, que se está perdiendo el amor por tu palabra, porque cuando reciben la presidencia, cuando reciben los estados en los que se van a sentar, ponen la mano sobre una Biblia, Señor, pero esa Biblia permanece cerrada, no están jurando en tu nombre, mi Señor, porque no saben lo que ahí dice, porque si lo supieran, mi Señor, estas cosas serían diferentes en este país, y así en el mundo entero. Te están haciendo a un lado, Señor, para poner leyes nuevas, leyes que desbaratan todo un lugar, todo un hogar, toda una creación. Pero sabemos que a tus hijos tú los respaldarás hasta el final de los días. Y por eso te lo agradecemos, porque estás con nosotros. Padre, fluye en este fin de semana, en cada hermano y en cada hermana. Trae salud a los que están enfermos, de acuerdo a tu voluntad, Señor. Trae prosperidad de acuerdo a tu voluntad. Al que no tiene trabajo, Señor, de acuerdo a tu voluntad, ponle un trabajo en sus manos. Y a los que ya tenemos, mi Señor Jesús, gracias. Gracias por esa oportunidad que nos das también de poder llevar tu palabra donde trabajamos. Gracias porque no tenemos miedo de hablar de tu santo evangelio. Gracias por ese evangelio tan lindo y hermoso que nos enseña a amar. Gracias, mi Señor Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, a todos muchas gracias, de verdad, que pasen una excelente noche. No se olviden que este programa lo pueden ver en diferido en YouTube, más o menos una hora después de que termina. En el programa se titula Caminando en Rectitud y Santidad, así lo pueden buscar, ahí encontrarán todas las prédicas, o por lo menos la mayoría que se le han realizado este año. Y yo les agradezco que compartan también. Yo les agradezco que compartan estos videos. No son para mí, son para la honra y para la gloria de Dios.
Y es bueno que todos estemos unánimes en un mismo pensamiento, llenándonos del amor de Dios. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta la próxima semana si Dios así lo tiene a bien. Que pasen muy buena noche.